Ujú. Tercios de la población mundial tienen un nivel de vida de solo una décima parte del que disfruta el tercio restante. Y esa brecha sigue creciendo. Una respuesta a los problemas de los más necesitados es proporcionarles ayuda técnica y financiera. Tal vez construir hospitales y adiestrar su personal. Levantar escuelas y también universidades. Otra de las demandas más urgentes es la de mejorar el transporte. Y en la mayoría de los casos, esto implica una mejor red de carreteras. Pero, ¿por qué las carreteras son tan importantes? La mayoría de los países en desarrollo depende de una economía agrícola y cada vez más se trata de aumentar las cosechas. Plantaciones de té, bananos, sisal y forestales. Todos estos productos deben transportarse hasta los mercados más cercanos. Algunas personas los transportan sobre la cabeza, otros llevan canastas cargadas en sus espaldas. Algunos usan bestias de carga, lo mismo que transporte público. Los mercados constituyen los centros de la vida campesina. A menudo se tiene que importar los productos manufacturados y el combustible, que a su vez deben ser distribuidos por el medio más barato posible. Por lo general, en carreteras con camiones de carga pesada, carreteras que también ayudan al acceso y al fomento. Pero en los países en desarrollo, los fondos monetarios para este propósito son limitados y deben usarse en la forma más ventajosa posible. Desde hace muchos años, el Laboratorio de Investigaciones de Transporte y Carretera del Reino Unido, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo de Ultramar, ha asesorado a los países menos desarrollados sobre la mejor manera de invertir en programas de construcción de rutas. Un departamento especial se ocupa de investigar los problemas que atañen al transporte por carretera. Hay un gran caudal de conocimiento sobre estos problemas derivado de las mismas experiencias en climas templados. Pero ocurre que la mayoría de los países en desarrollo se encuentran en regiones tropicales o subtropicales. En estas regiones, las condiciones climáticas son extremas. A menudo hace mucho calor y a veces es muy húmedo. Los suelos con frecuencia difieren de los de las zonas de clima templado.
Pero en los países en desarrollo, probablemente el agua constituya el mayor problema de los ingenieros de carretera. Los puentes sobre ríos pueden ser algo demasiado caro para un presupuesto limitado. A veces, los ríos más anchos deben cruzarse por ferry. Otros más pequeños se secan durante gran parte del año y se pueden cruzar con una vía de concreto, con algunas alcantarillas de drenaje. Ocurre en este caso que al crecer el río, la carretera queda clausurada durante varias horas. En los países en desarrollo, muchas de las carreteras son de tierra. Y después de fuertes lluvias, se dificulta el tránsito. No siempre se encuentran tractores o motoniveladoras para salir del barro. Una mejora económica para un camino de tierra la constituye una cubierta de grava. El agua habrá de filtrarse, dejando la carretera en buenas condiciones de tránsito aún después de fuertes lluvias. Pero con tránsito más pesado habrá que pavimentar la carretera. Algunas veces pueden construirse carreteras pavimentadas con los mismos métodos usados en los países industrializados. Hay que abrir camino a través de colinas y levantar terraplenes en valles con el uso de maquinaria pesada. Si hay disponibilidad de rocas de calidad, se pueden aplastar y emplear en la construcción. La piedra se tiende y se aplasta para formar la base de la carretera. La superficie superior se logra con una cubierta de material asfáltico premezclado. O también se puede usar bitumen caliente cubierto con pedregullo. Porque uno de los problemas en las zonas tropicales es que no siempre se dispone de piedras de buena calidad. Las rocas y suelos naturales no son lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de vehículos pesados. Pero la investigación ha podido demostrar que si se mezcla una pequeña cantidad de cemento al suelo natural, se aumenta su fuerza considerablemente. Este proceso se conoce como estabilización del suelo. Lo único es que la cantidad de cemento debe ser exacta. Si se agrega poco, el material no será lo bastante fuerte. Si se agrega demasiado, el material no resulta económico. El Laboratorio de Investigaciones de Transporte y Carretera ha realizado estudios sobre estabilización del suelo y esto ha resultado en carreteras más resistentes y más económicas.
Con frecuencia, los países en desarrollo no tienen los medios necesarios como para contar con equipos de construcción caros. Pero si hay una cosa que tienen en abundancia es mano de obra. Con ello se puede producir una fuente de trabajo a la vez que se construye una carretera que servirá a la comunidad. Porque esas rutas terminadas servirán a distintos usuarios. Algunos muy livianos, otros más pesados. Lo mismo con los vehículos. Un camión muy cargado afecta más la superficie de la ruta que un auto pequeño. Y cuanto más pesados sean los vehículos que transiten, más espeso deberá ser el pavimento. Así es que se han practicado investigaciones para determinar cuál debe ser el espesor de la carretera para soportar la presión de los vehículos más pesados. Lo primero que se necesita saber es el peso de los vehículos que circularán por la ruta. Así es que el laboratorio ha desarrollado una simple balanza para este propósito. El daño que sufren las carreteras en la mayoría de los países en desarrollo se debe casi exclusivamente a vehículos sobrecargados. Aquí, un equipo debidamente adiestrado por el laboratorio mide la fortaleza del suelo bajo el pavimento. La fuerza de la carretera depende en la fortaleza del suelo por debajo. El daño se evidencia con las rajaduras en la superficie. Se producen pozos y baches. Esto se puede solucionar con revientos. Pero primero hay que sacar el material que ya no sirve. Luego el cemento se mezcla con el nuevo material de base en preparación para el tendido y rodamiento. Terminadas estas tareas, se recubre la superficie. Pero el deterioro de la carretera también puede demostrarse de otra manera. Este instrumento remolcado por un vehículo mide lo accidentado de la carretera al registrar el número de saltos de cierta magnitud sobre una determinada distancia. Cuanto más abrupta la ruta, se necesita más mantenimiento. En este estudio se midió el aumento en lo accidentado de 50 secciones de carreteras de prueba en un periodo de 2 años. Para determinar el estado de la base de la carretera, es necesario medir cuánta cantidad de pavimento se aparta bajo una carga pesada. Se coloca un instrumento en el eje trasero de un camión con peso de eje conocido. Al arrancar el camión se mide cuánto pavimento se aparta. Esta cantidad también depende de la temperatura de la superficie de la carretera. Así es que esta también se mide. Como las temperaturas son más elevadas en los trópicos y los métodos de construcción diferentes, estas medidas pueden ser muy distintas a las realizadas en Europa y América del Norte. Así es que estas mediciones deben realizarse en zonas tropicales. Otro método rápido de medición
se obtiene con el uso del deflectógrafo. Las medidas se registran automáticamente con el avance del vehículo. La acción de las ruedas sobre la superficie de la carretera lustra las piedras. El laboratorio ha desarrollado un instrumento para medir el grado de resbaladizo que ha alcanzado una superficie. Cuando una carretera se ha vuelto muy resbaladiza, se puede cubrir la superficie con pedregullo y bitumen para proporcionarle más asidero. Los estudios del Departamento de Ultramar ayudan al diseño y construcción de rutas y carreteras del tipo más adecuado dentro de la disponibilidad de fondos con que se cuente para este propósito. En Sudamérica, las cadenas de montañas dificultan los planes de carreteras para el ingeniero civil. Las carreteras deben seguir el trazado del terreno para unir aldeas remotas con grandes centros de población. Y en estos terrenos, los deslizamientos de tierra son comunes. A menudo el borde del camino se desmorona a medida que el suelo se desprende. El costo de reconstrucción de una carretera después de un desprendimiento puede ser astronómico. Los ingenieros del laboratorio han estado trabajando con gobiernos de países en desarrollo para estudiar las causas de estos deslizamientos. En las regiones que se desprende la tierra, se trata de obtener muestras del suelo. O se toman medidas por control remoto de los suelos por debajo de la superficie. Se coloca un travesaño a lo largo de la superficie de deslizamiento con una serie de micrófonos acoplados. Los micrófonos están conectados a un instrumento de gran sensibilidad. Luego se entierra cerca del lugar una carga explosiva que también está conectada al instrumento de registro y se deja lista para ser detonada. Los registros de los micrófonos se analizan luego para revelar la información sobre el subsuelo. En el Medio Oriente se emplean otros medios de investigación. Se inserta un tubo vertical en terreno inestable. Un instrumento de gran sensibilidad se usa para controlar la inclinación del tubo. A intervalos regulares se va midiendo la inclinación a distintos niveles de profundidad. Los cambios en la inclinación demuestran cuánto se ha deslizado el subsuelo, de modo que se puede controlar los deslizamientos de los diferentes tipos de suelo. Siempre que se llevan a cabo experimentos en el extranjero, los ingenieros del laboratorio británico tienen la oportunidad de adiestrar al personal local.
En otro experimento, la presión del agua del subsuelo se mide con instrumentos de presión hidráulica. El cambio en la presión del agua sobre un periodo de varios años brinda valiosa información sobre el deslizamiento del terreno. Los deslizamientos de tierra se asocian siempre con el agua del subsuelo. Los ingenieros del Laboratorio de Investigaciones de Transporte y Carreteras no solo determinan las causas de los deslizamientos, sino que en muchos casos pueden pronosticar cuándo habrán de ocurrir. O sea que se puede planear que las carreteras pasen por terrenos más estables, evitándose los gastos enormes de reconstrucción. La asesoría en el diseño de carreteras debe considerarse junto con las estrictas necesidades de transporte. Se necesita saber los costos de transporte sobre carreteras de grava y pavimentadas. También hay que saber los costos relativos del transporte por carretera de larga distancia, así como por ferrocarril. Vía navegable y vía aérea. Se necesita conocer los costos de demoras en el transporte causados por las crecidas de un río comparados con el costo de un puente económico que puede ser usado todo el año. En ríos anchos se requiere saber los costos de cruce por ferry y los de construcción de grandes embarcaciones, pero esencialmente cuánto cuesta mantener un vehículo en diferentes condiciones, porque un problema esencial es el costo del combustible. En África se ha llevado a cabo un experimento con diferentes tipos de vehículos para medir el combustible que consumen. Como resultado, el laboratorio puede predecir el consumo de combustible según la velocidad y las carreteras que recorra. En los países en desarrollo, las carreteras accidentadas desgastan los neumáticos rápidamente. La recolección de información permite predecir la vida de un neumático en rutas accidentadas y el uso de repuestos con costos de mantenimiento. La elevada tasa de accidentes en los países en desarrollo, además de lamentables desgracias personales, causa considerables gastos cuando se cuenta con limitadas facilidades médicas. Así es que una reducción en el número de accidentes debe incluirse como una mejora económica. Se pueden hacer predicciones de costo con diferentes vehículos en distintas clases de carreteras. Muchas ciudades del mundo en desarrollo se enfrentan con problemas de transporte similares a los del mundo industrializado. El transporte público con finanzas limitadas es muy importante. Además de los sistemas de transporte comunes, hay taxis compartidos en los que los pasajeros pagan un precio por viajar en una ruta común. En algunas ciudades se controla rigurosamente esta forma de transporte, mientras que en otras los taxis operan normalmente. La operación de estas formas de transporte
es objeto de estudio por el Departamento de Ultramar. Se invita a sus miembros a trabajar con gobiernos locales en problemas de ingeniería o en la organización de experimentos. Además, se dictan cursos de adiestramiento en todo el mundo. Aquí, jóvenes ingenieros de países en desarrollo aprenden a llevar a cabo pruebas de subsuelo en el laboratorio en el Reino Unido. Se trata de ayudarlos para que a su vez puedan ayudar a sus propios países a mejorar sus carreteras y sistemas de transporte. Gracias a los resultados de sus estudios, el Laboratorio de Investigaciones de Transporte y Carretera de Gran Bretaña ayuda a construir un mundo mejor, colaborando con los países en desarrollo en el viaje hacia el mañana.